Aplicaciones como Instagram, Pinterest o Quora, además de ser aplicaciones con millones de seguidores, también tienen en común que tienen el lenguaje de programación Python en su backend. Python es uno de los lenguajes de programación más utilizados en la parte del backend. Además, Python es uno de los lenguajes de programación más utilizados en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial. Además de su flexibilidad y su fácil aprendizaje, Python tiene varias características que lo hacen uno de los lenguajes de programación más utilizados en la parte del backend. Y una de ellas es que Python es un lenguaje de programación de tipado dinámico. Además, Python es un lenguaje de programación fuertemente tipado. Es importante decir que estos dos conceptos tienden a confundirse. Por un lado, tenemos que Python es un lenguaje de tipado dinámico, es decir, cuando nosotros asignamos un valor a la variable, automáticamente esta variable es del tipo del valor que le hemos asignado. Por otro lado, tenemos que Python es un lenguaje fuertemente tipado. Esto significa que las operaciones entre tipos de datos incompatibles están restringidas. Se generan errores si intentamos realizarlas. Por ejemplo, si nosotros tenemos la variable x y a esta variable le asignamos el valor 20, luego declaramos la variable y a esta variable le asignamos el valor 20, pero entre comillas dobles. Si nosotros intentamos hacer la suma de estas dos variables, esto nos va a arrojar un error. Esto es lo que conocemos como lenguaje fuertemente tipado. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de tipado dinámico, es decir, esto significa que en Python las variables pueden cambiar de tipo durante la ejecución del programa. Por ejemplo, si nosotros tenemos nuevamente la variable x y a esta variable nosotros le asignamos el valor 20, luego nosotros utilizamos la función type para ver de qué tipo es esta variable, y aquí nos va a arrojar que esta variable es de tipo entero, es decir, un int. Sin embargo, si durante este programa luego nosotros a esta misma variable x le asignamos el valor hola y nuevamente usamos un print y utilizamos la función type para ver el tipo de esta variable, aquí vemos que ahora esta variable es un string. Ahora podemos ver que esta variable es un string. ¿Por qué? Porque le hemos asignado el valor hola, entre comillas. Sí, le asignamos un string a esta variable. Esto es lo que se conoce como tipado dinámico. Con este video te doy la bienvenida a una serie de tutoriales que estaremos realizando y estaremos colocando en nuestro canal de YouTube, donde vamos a ir viendo características de Python. Al final de esta serie de tutoriales vamos a construir tanto un videojuego con Python, un modelo de inteligencia artificial y también vamos a construir un sitio web utilizando Python. Hoy en día se habla que Python es el lenguaje de programación que ha conquistado el mundo del desarrollo. ¿Pero qué es Python? En pocas palabras, Python es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado, de propósito general y con una sintaxis clara y legible. Vamos a definir estos conceptos. ¿Qué significa esto? Bueno, empecemos por lo de alto nivel. ¿Qué es un lenguaje de programación de alto nivel? Significa que Python está diseñado para ser fácil de entender y escribir, incluso para aquellos que no tienen experiencia en programación. Sus estructuras de datos y abstracciones permiten a los desarrolladores expresar ideas de forma clara y concisa, sin tener que preocuparse demasiado por los detalles de bajo nivel. Por ejemplo, a diferencia de otros lenguajes de programación, Python no utiliza las famosas llaves luego de una clase, por ejemplo, y tampoco en las funciones. Fíjate, por ejemplo, en Python, para definir el cuerpo de una función, utilizamos la tabulación. También es importante decir que en Python no se utilizan los puntos y coma como en otros lenguajes de programación. Estas características hacen de Python un lenguaje fácil de entender. Interpretado. ¿Qué significa que Python es un lenguaje de programación interpretado? Significa que Python no necesita ser compilado antes de ejecutar un programa. En cambio, el intérprete de Python lee y ejecuta el código fuente directamente, línea por línea. Aquí tenemos que detenernos a hablar de los lenguajes de programación interpretados y lenguajes de programación compilados.
Por ejemplo, si un ejemplo de un lenguaje de programación compilado, que sería la contraparte de Python, es C#. Por ejemplo, C# es un lenguaje de programación compilado. Esto hace que este lenguaje de programación, antes de poder ejecutarse, tenga que ser compilado. Y aquí entra en función lo que se conoce como un compilador. Un compilador es un intermediario, diríamos, entre el lenguaje de programación y el lenguaje máquina. Recordemos que en definitiva los ordenadores solamente entienden lenguaje máquina. Mientras de más alto nivel sea un lenguaje de programación, es mucho más fácil de entender por los humanos. Sin embargo, está más distante del lenguaje máquina. Sin embargo, Python es un lenguaje de programación interpretado, que en lugar de utilizar un compilador, utiliza un intérprete, y esto va ejecutando el código línea por línea. Si te fijas, por ejemplo, otro lenguaje de programación que también es interpretado es PHP. Por ejemplo, cuando nosotros desarrollamos con PHP, nosotros no tenemos que compilar el programa, simplemente vamos ejecutando el programa y el programa inmediatamente viendo las modificaciones que hemos hecho en PHP, igual que con JavaScript, si no necesitamos compilar el programa para ver los resultados. A diferencia, Python es un lenguaje interpretado. También tenemos que Python es un lenguaje de programación de propósito general. Esto significa que Python puede ser utilizado para una amplia gama de aplicaciones del desarrollo web y la ciencia de datos, hasta la automatización de tareas y la inteligencia artificial. Su versatilidad lo convierte en una herramienta poderosa para resolver una variedad de problemas. Es importante decir aquí que, por ejemplo, existen frameworks de Python que son utilizados para el desarrollo web, como Django, que estaremos utilizando más adelante también aquí. También debemos de decir que Python es el lenguaje de programación más utilizado en la ciencia de datos por lo versátil que es. Y en la inteligencia artificial, recordemos que la mayoría de los modelos de inteligencia artificial que se utilizan en la actualidad utilizan a Python como su lenguaje. Por ejemplo, en nuestro canal de YouTube tenemos un video donde nosotros hacemos la instalación de Cullama de Meta, la inteligencia artificial de Meta, y recordemos que tuvimos que hacer uso de Python para su instalación, porque tanto Cullama como otros modelos de inteligencia artificial también utilizan a Python como lenguaje de programación. Y finalmente debemos de hablar de la sintaxis. Python utiliza una sintaxis clara y legible. Una de las características más distintivas de Python es su sintaxis limpia y fácil de entender. Su estilo de escritura enfatiza la legibilidad y la simplicidad, lo que hace que el código escrito en Python sea fácil de comprender y mantener.